Desde los 10 años yo empecé a buscar la manera de traer dinero a la casa. Mi mamá se iba muy temprano a trabajar y pues nos pasábamos los roles. Ahora yo platico con mis 4 hermanos y decimos, qué bendición tuvimos, qué regalo nos dio mi madre. La vida no cambia si tú quieres, cambia si tú decides tomar acción. Todos llevamos dentro una voz que en algún momento pide salir y ser escuchada. Una voz que busca propósito, identidad y sentido. A veces espera, a veces se protege, a veces se fortalece en silencio, hasta encontrar el momento adecuado. Cuando esa voz se escucha, la vida empieza a alinearse. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alexa Carlos y hoy, en Una Historia que Contar, hablaremos de descubrir esa voz interior, de confiar en el propio camino y de crecer junto a un proyecto desde sus primeros pasos. Recorreremos la historia de Alejandra Cázares, esa mujer con visión, valentía y un legado inspirador. Y amigos, aquí la tenemos con nosotros. Es un placer darte la bienvenida, mi querida Ale. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, feliz de estar aquí. Oye, Ale, cuéntame de esa infancia inspiradora que yo sé de verdad que hay todo un mundo detrás de esta gran empresaria que hoy vemos, pero que desde muy pequeñita tenías ese espíritu de salir adelante. Híjole, pues sí, la verdad, desde muy pequeña siempre fui una niña muy feliz, pero a la vez muy cohibida. O sea, sí, la verdad, sí me costaba de repente, desenvolverme o platicar. Claro. Ujú. Pues definitivamente digamos que en esta historia, algo que nos gustaría destacar es como que a pesar de, a lo mejor yo siento que en tu momento no veías que había cosas que carecían, o sea, siempre había esas ganas pues de andar jugando, de andar conociendo y de emprender. O sea, yo sé que desde muy pequeñita traías proyectos productivos, por decir de alguna forma, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, pero parte que hubo en mi vida, que todas las situaciones que vivimos en casa, parte de esa fuerza, esa felicidad, fue la compañía de mi hermana, de Silvia. Ujú. La verdad que tuvimos un gran ser humano, una hermana que siempre nos cuidaba, nos protegía, fue protección ella, y eso era algo que nos ayudaba a estar contentas, estar felices. Bueno, ella es también, digamos, un pilar súper importante en tu historia. Pero cuéntame, ¿tú qué hacías cuando ella no estaba en la casa? Yo fui de las hermanas más grandes, y yo creo que me tocó esa parte de cuidar a mis hermanos, del cuidado de mis hermanos, Ajá. porque, pues, mi mamá se tenía que ir a trabajar y, pues, tenía que estar ahí. Pero siempre tuve esas ganas también de ayudar en la casa y de hacer algo para ayudar a mi mamá también económicamente, porque sí se la veía muy difícil, ella sola con 6 hijos, pero a la vez hacía todo lo posible para ayudarla Ujú. en casa, cuidando a mis hermanos y buscando siempre dónde trabajar para ayudar pues, no digo que a darle dinero, ¿verdad? Porque, pues, cuando uno está chico, imagínate a los 10 años que empecé a ir a buscar trabajo, ¿A los 10 años? sí, a los 10 años, a hacer el aseo en las casas, a ir a buscar fruta para vender y, pues, ayudar a mi mamá, pues, que ya le traía para comprar tortillas, o, pues, igual también para nosotros, para, pues, comprar lo que se nos antojaba. Ajá. Pero sí, desde los 10 años yo empecé a buscar la manera de traer dinero a la casa, me gustaba. Siempre he sido siempre fui una niña muy inquieta. Había cosas que pasaban bonitas, o sea, Claro.
Sí, de salir a la calle a vender y que, pues, ya vendíamos, y ahí venía llegaba con dinero y, pues, ya que iba y compraba pues, el pan y que la mayonesa y el jamón, y ver, pues, a mis hermanos, pues, comiendo de lo que, extra que nosotros dábamos como hermanos, como digo hermanos, porque, pues, también era Silvia la que apoyaba, Ujú. y pues eran cosas, eran detalles que me hacían muy feliz. Oye, Ale, yo me quiero imaginar la escena. O sea, tu mamá salía, dejaba la casa al cuidado tuyo, al cuidado de la señora Silvia, o cómo se administraban los roles, porque de alguna forma, ahora sí que tus hermanos menores te identifican como esa protectora, como quien salía y buscaba también, a lo mejor, no sé, quiero pensar en que de repente, no sé, tipo Aurelio, ¿no? Se le ocurría querer un dulce y tú, ahorita vemos cómo le hacemos. Ese espíritu emprendedor que caracteriza justamente a la familia Cázares es el que nos gustaría que nos platicaras. Cuando mi papá se fue de la casa, tenía 8 años, y el más chiquito no iba a cumplir yo 8 años, y el más chiquito, que es Aurelio, tenía 1 año. Y, pues, en este caso nos pasábamos los roles, Silvia y yo, ya sea que mi mamá se iba muy temprano a trabajar y nos pasábamos los roles, ya sea que yo saliera a buscar, a hacer el aseo en las casas o a buscar, la manera de trabajar para, pues, ganar también dinero. Y ella, cuidaba a mis hermanos también, había momentos que también se salían o salíamos a trabajar, pero más ella era la parte de cuidar a mis hermanos, de hacernos de comer, de y pues sí, nos pasamos los 2 los roles, o pues hay que cuidar al niño, y nos íbamos a la escuela, pues también íbamos a la escuela. Todos estábamos chicos. Bueno, ahora veo que estábamos chicos, pero yo recuerdo que, por ejemplo, Silvia tenía 12 años y a hoy digo: "No inventes, tenía 12 años aquella niña que que prendía la lumbre, que nos hacía de comer, que nos cuidaba, que la verdad nosotros, como hermanos, tuvimos esa gran satisfacción, esa bendición de tener a mi hermana que, pues, nos ayudaba, nos protegía, nos cuidaba. Yo me imagino que ni sentían la tristeza. Es que yo no sé, me voy a ese pueblito donde todos se conocían, ¿cierto? O sea, todo el mundo se conocía y entonces, ¿a quién se le ocurría bajar frutas de los árboles para venderlas? ¿A quién? A Silvia. ¿A poco? Híjole, no, sí, era una mujer fuerte. Todavía es, ¿eh? Todavía es. Es bueno, pero es que estamos hablando de cuando era niña. Y bueno, ahora digo niña, pero la verdad yo la veía grande. El que ella era la que se subía a los árboles, cortaba la fruta y pues yo la cachaba o de repente yo me subía, ella la cachaba. Siempre hacíamos equipo Ujú. y nos íbamos a vender a las casas, o también a veces íbamos a vender a los trenes. Y ya llegaba mi mamá y le platicábamos, pues, lo que habíamos hecho, pues, teníamos que pues, teníamos mucha responsabilidad realmente porque cuidábamos a mis hermanos, que, Ujú. pues, la verdad éramos 6 y te digo que nosotros éramos de las más grandes, y Silvia tenía 12 años, yo tenía 8 años, pero realmente no hubo momentos tristes. Fue una niñez que vivimos bonita por Ujú. cómo nos acoplábamos, cómo mi mamá también nos ayudaba a sentirnos felices y todo lo que hacíamos, pues, era bonito. La verdad que, pues, estás con la compañía, la alegría de todos, de mis hermanos, ahí hacíamos fiesta, platicábamos y a pesar de que Silvia era una hermana de que tenía 12 años, pues, era una mujer Ujú. muy madura y yo siempre hoy, este
platico con mis hermanas, y les digo: "Fíjense qué bendición tuvimos de haber tenido", más que nada mi mamá. Mi mamá fue una mujer bendecida, porque el haber tenido primero a Silvia como hija fue una bendición para ella, porque, pues, se tenía que ir a trabajar y dejar sus 5 hijos solos con ella. O sea, Ujú. ella se iba tranquila porque sabía que los dejaba en buenas manos, que ella nos cuidaba muy bien, nos hacía de comer. Y eso, pues, fue una bendición, la verdad, para mi mamá y para nosotros también. Ahora yo platico con mis 4 hermanos cuando no está Silvia, y yo siempre platicamos y decimos: "Qué bendición tuvimos, qué regalo nos dio mi madre, qué afortunadas fuimos, bien bendecidas el haber estado con una gran hermana", porque ella siempre estaba con nosotros. Es una mujer muy humana, ella es amor, ella cuida, protege. Híjole, es un gran ser humano, y nosotros muy afortunados de haber, tenido esa bendición. A ver, obviamente, doña Consuelo fue una gran inspiración para la señora Silvia, y es evidente que la señora Silvia ha sido una gran inspiración para ti y para todos sus hermanos, ¿no? Entonces, ella seguramente fue la que sembró la semillita de este emprendimiento, de este querer salir adelante. Yo sé que desde muy pequeña trabajaste, ahorita decías, bueno, nació en casas, pero ¿cuál fue así como que tu primer empleo formal? Desde niña trabajé, siempre, me impulsé al trabajo, por eso ahora el trabajo, pues, para mí es súper fácil, sencillo, porque desde los 10 años he estado aseos en casas, pues, vendía, como sabes. Ujú. Y, pues, mi primer trabajo formal fue, cuando entré a la secundaria, entré a trabajar a una farmacia. Okey. Iba por las mañanas a la secundaria y en las tardes me iba a trabajar a la farmacia, y eso hacía todos los días. Salía de la secundaria a las 2 de la tarde y córrele a casa, porque hay que checar si se fueron las mis hermanas a la escuela, ver que se hayan ido. El niño que se quedaba solito, Aurelio, que era el más chiquito, pues hay que darle de comer, y la verdad que era, un trabajo que hacíamos todos los días, una rutina, Ujú. y a las 4 de la tarde entraba a trabajar a la farmacia. Toda la secundaria estuve trabajando en la farmacia. Mm. Y cuando salí de la secundaria, yo tenía muchos deseos de estudiar, pero era imposible. Era imposible estudiar porque para mi mamá era muy difícil darnos una carrera, porque imagínate, 6 hijos y sola. Ujú. Y pues yo no era de dieces, no reprobaba, pero no era de dieces. Entonces, para mí era muy difícil, estudiar una carrera porque, pues, mi mamá no me podía dar una carrera. Entonces dije: "Híjole, pues, ¿qué voy a hacer?". Y entonces ahí en mi pueblo había una escuela de comercio, Okey. se llamaba la Academia Rojas Beltrán. Y yo quería estudiar, la verdad, yo sí tenía muchos sueños, y yo dije: "Es que yo sí quiero estudiar". Entonces, pero para vida de estudiar esa academia, pues, cobraban una mensualidad, y tuve que buscar otro trabajo. Entré a trabajar al mercado, tenía que en la academia había 2 turnos, en la mañana y en la tarde, Ujú. pero para lo que cobraban en la academia, tenía que trabajar algo que sí pudiera pagar, la mensualidad de la academia. Ujú. Entonces, me tuve que salir de la farmacia donde trabajaba y entré a trabajar al mercado. Al mercado, entraba a las 5 de la mañana, pero tenía que levantarme a las 4 porque nosotros vivíamos a la orilla, y el mercado donde me trasladaba casi hacía una hora caminando. Okey. Entonces, entraba a trabajar a las 5 de la mañana, salía a la 1 de la tarde y córrele a la casa, porque tenía que cambiarme
comer y entrar a la academia a las 3 de la tarde. Ujú. A las 3 de la tarde empecé a estudiar la academia, pero fue muy difícil, la verdad. O sea, yo recuerdo que estaba bien delgadita, delgadita, porque imagínate, del mercado correr. En casa, mi mamá trabajaba y siempre teníamos todo lo básico en la casa. Ajá. Teníamos frijoles, jitomates, queso, eso nunca faltaba en casa. Okey. Entonces, yo llegaba a casa y lo que comía todos los días me preparaba unas, enchiladas, bueno, así les llamamos enchiladas, pero yo nomás metía la tortilla al aceite, la sacaba, le ponía frijolitos, queso y hacía una salsa porque también siempre había jitomates. Ujú. Y eso comía todos los días y córrele a la academia. Entonces fue, la verdad sí, no fue fácil, pero lo logré, o sea, sí, logré estudiar, aunque sea una carrera técnica, pues es carrera técnica, realmente no es una profesión, es una Ujú. carrera técnica y, pues, de hecho, eran 2 horas únicamente en la academia, pero yo me sentía feliz porque estaba estudiando, la verdad, yo sí quería estudiar y yo quería ser alguien, yo quería prepararme, la verdad, mi mamá, pasó tantas cadencias y que algo que la ilusión que yo tenía siempre también es ayudar a mi mamá. Yo decía: "Híjole, yo un día voy a ser alguien, yo quiero ayudar a mi mamá", o sea, siempre me puse en mente que yo quería ayudar a mi mamá. Mm. Yo sé por ahí que esa cercanía justamente con tu mamá, Ale, te llevó a tener esta pasión también por las plantas, que la acompañabas. Cuéntame un poquito cómo era ese momento, esa etapa de ver las plantas para hacer todas las formulaciones que posteriormente crearon Shelonabel. Yo siempre platicaba mucho con mi mamá, siempre tuve mucho encuentro con ella, siempre estuvimos juntas, todo me comentaba, y por eso también aprendía mucho de lo de ella. Ujú. Una de las cosas que aprendí súper bien es hacer, la cocina, porque a mi mamá le encantaba la cocina, y yo todo lo que mi mamá hacía lo aprendí perfectamente bien. Digo que siempre estaba con ella, al lado de ella, y cuando ella se iba a buscar sus plantas al monte, porque nosotros vivíamos en la orilla, Okey. y podíamos ir al monte, había muchisisísimas plantas, pero siempre cuando ella iba, yo la acompañaba. A muchas partes la acompañaba. Te digo que siempre andábamos juntas, Ujú. siempre, contaba. Incluso yo tuve una situación de salud, que fue por el que también aprendí mucho de ella, porque me ponía ella a preparar plantas. Okey. Y mi mamá era una mujer súper, súper inteligente, muy lista, siempre ella, analizaba mucho las plantas. Es que mi mamá, inyectaba. Ujú. Entonces, cuando, por ejemplo, tú ibas a la casa y: "Ay, mira, Chelo, tengo este problema", o sea, de salud. Entonces, mi mamá veía el medicamento que el doctor te había dado y ya veía de qué estaba hecho, o sea, con el puro olor Ajá. decía: "Ay, esto es antibiótico". Y entonces las plantas, ella en el puro olor también se daba cuenta qué contenían. Guau. Entonces, para ella, cuando yo tuve esa situación, me acuerdo que, pues, yo era delgada y usaba las faldas abajo de la rodilla porque me daba vergüenza que tenía ya mis rodillas blancas, Sí. y ella, con puras plantas, me dice: "Mira, es que tu piel le falta esta vitamina, que la melanina", y no sé qué tanto en sus términos ella, porque era muy inteligente, y me empezó ella a poner, plantas en tanto untadas, porque hacía sus pomadas Ujú. y cocía sus plantas, sus cáscaras, sus hojas, todo, Sí. y me las daba a tomar todos los días. ¿Y qué crees? Yo recuerdo perfectamente ese sabor de esa bebida que ella me hacía. Ujú. 2 años sin faltar un solo día de tomar todos los días. Ujú. Y aquí me tienes. O sea, mi problema se detuvo. Pero mi mamá era de las personas que era muy, muy disciplinada.
Y ella jamás, que: "Ay, que ahora no te hice tu bebida", no, todos los días me daba a tomar esa bebida. Ujú. Entonces, es por eso que yo sí también la acompañaba mucho al monte, a andar ahí experimentando las plantas. Había una parte que se le llamaban el Capomo, y había ahí árboles, muchísimos árboles, Ajá. y es de ahí donde traíamos todos las plantas, las cáscaras, las semillas, todo lo que ella preparaba para hacer sus Ay, qué champús, padre. sus cremas, sus pomadas. O sea, Ajá. no, mi mamá era una mujer súper, súper trabajadora y muy inteligente. Ven, lo han heredado, ¿verdad? Lo han heredado toda la familia Cázares. Oye, pero entonces, a ti, digamos, lo que directamente te encantó de esas lecciones de tu mamá fue la cocina. ¿Y cómo fue que empezaste a emprender con la cocina? Porque, pues, ahí teníamos que preparar alimento. Mi mamá se iba a trabajar a las 4 de la mañana y hay que preparar la comida. Entonces, pues, teníamos que preparar, comida para hacerle a mis hermanos, y nosotros lo que viene siendo los sábados nos comíamos manjar. Manjar se dice porque mi mamá siempre los sábados eran los días que ella descansaba Ujú. y nos preparaba unas comidas deliciosas, nos hacía patos rellenos, nos hacía pozole, Guau. tinga, nos hacía mole. Pobrecita mi mamá, la verdad, no sabemos cómo hacía. Toda la semana comíamos, pues, lo que alcanzaba ella a hacer, lo que nos Ujú. dejaba en la hornilla, pero los sábados era el día que comíamos delicioso, que ella nos preparaba unas y con poquito dinero, fíjate, era lo que ahora platicamos. Mi mamá, ¿cómo le rendía? Porque con poquito dinero ella compraba sus y aparte casi la mayoría de los ingredientes que llegaban las comidas, pues era plantas que había en el campo también. Ujú. Ella metía mucho el quelite, la verdolaga, que la chaya para hacer el agua fresca. No, 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 pero delicioso nos cocinaba mi mamá, la verdad que, híjole, tenemos un recuerdo tan bonito, tantas cosas que mi mamá hacía, era una mujer, híjole, no, 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 única, única, la verdad. Lo Hubo creo. muchas, muchas, muchas situaciones. Es puro corazón, mi Corazón hermana. e inspiración. Y bueno, quiero hacer aquí un paréntesis porque si ustedes están viendo toda esta, digamos, magia que tiene, no magia, esta bondad que tiene la naturaleza a nuestro alcance justamente en los productos Shalonabel, es por esta historia. Es porque esta familia logró ver realmente la riqueza en las plantas, la riqueza en la alegría, ¿no? Y evidentemente, pues, la abundancia llega en algún momento. Yo sé que también dentro de tu historia, Ale, o sea, ahorita me hablas como de la parte de la infancia, pero vámonos rápidamente al momento en donde ya eras toda una empresaria. ¿Y cómo fue que llegó Shalona Bell a tu vida? Digo, cada quien tiene como hermano, ¿no? Y como fundador también de esta empresa, pues tiene su propia historia. ¿Cómo fue que tú entraste? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te quitaron de ese imperio que tenías, que te había costado mucho trabajo edificar? Ahora me da risa porque yo siempre decía que es que cuando no tienes una carrera y nunca has hecho otra cosa, imagínate 20 años de mi vida, dices: "Esto es lo que hay y eso es lo que voy a hacer". Ujú. Pero aunque eso pensaba yo que iba a ser, yo sentía que algo bueno un día iba a llegar a mi vida. O sea, siempre vi algo, o sea, siempre vi un futuro, o sea, yo estaba viendo algo y yo vivía un futuro diferente que, ay, pues no, mira, algún día sí voy a poder estar con mis hermanas en sus fiestas, sí voy a poder salir de vacaciones, o sea, siempre, siempre veía eso. Por eso yo creo que era tan feliz y siempre me levantaba con mucha emoción. Es que me trabajaba mucho en eso Okey. y cuando llegó lo de Sheló, esa historia está muy bonita porque, pues, ya ves mi hermana cómo trabajó en este tipo de negocios de multiniveles, que le fue muy bien porque es muy emprendedora, ella es una mujer que siempre le ha gustado trabajar, es muy disciplinada. Pues, sí, hermana, mira, lo vamos a hacer", y me platicó todo lo que me iba a hacer. Pero yo la escuché y emocionada y feliz, y qué bueno, padre. Entonces, cuando ya me dijo: "No, mira", entonces yo dije: "No, es que esto es lo mío".
y yo voy a seguir aquí. Yo la voy a apoyar. O sea, yo tenía mucha ilusión y mucha felicidad de que a ella le fuera bien, porque Ujú. yo quería que le fuera bien. Ya es su momento, es de la verdad una mujer tan humana como ella. Cuando lo de Cheló, yo inicié con Cheló, inicié, pero nada Ujú. más ayudarla a vender. Yo vendía muchísimo, yo creo que fui de sus vendedoras número uno en Cheló. Ujú. Era la que le hacía más pedidos, pero no afiliaba, únicamente distribuía el producto. Okey. Tenía la oportunidad de distribuir el producto porque ahí en mi tienda había muchos pueblos circunvecinos que iban y se surtían, porque como yo tenía de todo, hacía de todo, entonces tenía la facilidad de que ahí iban, entonces ahí les ofrecía el producto. Y a veces de repente en Santiago me llamaban personas desde Santiago que hace media hora, oye, Alex, que fíjate que necesito tantas babas de caracol, necesito, o sea, me hacían un pedidón, pero ¿qué crees? No puedo ir por él. Y cerraba a las 2 de la tarde la tienda y córrele a ir a entregar el producto, porque, pues, tenía que estar a las 5 ya a abrir la tienda. O sea, así me la pasaba esos 3 años. Ajá. Pero en eso, de que empecé a ir a ver los eventos, a los aniversarios, a los eventos y todo. Entonces, a mí lo que ya me motivó salirme de la tienda, dejar la tienda y hacer el negocio, Ujú. aprender, porque la verdad yo no sabía, es que la verdad cuando me invitó, yo sentía que hacer el multinivel era como una regla ya del gobierno que se tenía que ser así. Ah, okey, Y okey. como yo siempre veía a mi hermana, que hay cuando hacía una meta, tenía ella yo le ayudaba, a distribuir el producto, pero para vender el producto ella tenía que ir a entregar el producto, a venderlo, porque si la empresa se daba cuenta En el que caso de sus experiencias anteriores, ¿verdad? ajá, exactamente, de sus experiencias entonces, yo creí que así iba a ser, que era una ley de los gobierno, que tenía que ser así, o sea, es que la verdad no me abría, Estabas pero cuando confundida en lo que era este pues proyecto, sí, ¿no? sí, pero cuando ya me di cuenta bien, cómo era el proyecto, que salí a un evento y veía a los afiliados, a todos los líderes contentos, se divertían, platicaban, se relajaban, y yo siempre que salía, por ejemplo, pensando en, ¿y cómo estará la tienda? Y que en esto, o sea, siempre entonces, cuando yo vi la gente tan feliz, tan tranquila, tan relajada, yo dije: "Yo así quiero estar, yo Claro. quiero vivir como ellos". Y fue en ese momento cuando dije: "Voy a hacer el proyecto de Cheló, lo voy a hacer como debe de ser". Entonces, para esto yo ya teníamos una casa en Tepic y entonces platiqué con Juan y le dije: "¿Sabes qué, Juan? Yo ya no quiero estar aquí en este negocio. Nos ha ido muy bien, pero yo creo que ya es un momento de que vivamos una mejor vida". Ujú. Y como que a él le dio temor, dice: "Pues es normal". Entonces le dije: "No, ya tenemos una casa en Tepic, me voy a para hacer este proyecto de Shonabel necesitas tener un enfoque y hacerlo. Yo creo que no nada más para Shelo, para todos los Claro. proyectos, para todo se necesita ponerle toda tu emoción a lo que estás haciendo. O sea, el enfoque es la base Sí, del éxito. sí. Entonces me fui a Tepic para estar ahí y para empezar a hacer el proyecto de Shonabel. ¿Qué tal? Eso fue la manera, lo que me motivó es ver cómo vivían los empresarios, cómo estaban. O sea, era una felicidad inmensa, platicaban y dije yo: "Así quiero estar, así quiero vivir". O sea, fíjate nada más toda la evolución que nos estás platicando de tu vida. O sea, de a lo mejor vivir con limitaciones que no se sentían, a tener este imperio, como dices, ¿no? En una región y decir: "Oye, no, quiero esta otra vida". Y también en Chelona Bella ha sido muy exitosa, o sea, desde que yo me acuerdo, premios, viajes, todo. Y eso también es parte del enfoque, ¿no? Que tienes. Claro, es que realmente en la vida lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Ujú. Está nada más que lo decidas y que busques estrategia. Y en Xelona es mucho más fácil, porque tienes el acompañamiento de todas la gente de Xeló, toda la familia de Sangre Azul, están contigo, no te dejan sola, o sea, siempre yo desde el primer día que me decidí a hacer el proyecto, a afiliar gente, a hacer el multinivel,
tuve el acompañamiento de todas las personas, o sea, yo siempre me arrimaba o sea, siempre observaba cómo estaban haciendo. Me Okey. arrimaba a preguntarles, pero siempre estuve observando, yo le voy a hacer así, y yo así, o sea, tanto lo que tú aprendes de las personas, más la suma de lo que tú sabes, o sea, imagínate, claro que lo logras. Todo lo que quieras hacer, lo logras poniéndole acción todos los días. Y eso fue lo que hice inicié en Tepic Nayarit, a levantarme a las 9 de la mañana, digo, perdón, a salirme a trabajar a las 9 de la mañana, pero imagínate, a las 9 de la mañana yo, pero ya arreglada, lo que nunca hacía, o sea, yo ya me veía en el espejo, me maquillaba y bien bonita me salía. Yo, ya desde ese momento ya empezaba a disfrutar, a Claro. gozar lo que yo ya había pensado. Entonces me salía pues no había en esos momentos medios ni nada, yo me salía Ujú. a caminar, a tocar puertas, a platicar con la gente, a afiliarla y todo. O sea, ese fue el trabajo que empecé a hacer y todos los días me salía con mucha emoción. O sea, ya tenía la emoción, te digo, que porque pues ya era algo diferente. Claro. En primera ya no madrugaba, Ujú. ya no me levantaba a las 4 de la mañana y me arreglaba tranquilamente, o sea, ¿cuál prisa? A las 9 de la mañana que te vayas, sale, es buena hora. O sea, siempre yo me trabajaba y yo decía, siempre me ponía, ahora le voy a dar para acá, ahora para acá, ahora para acá. O sea, y pues ya no tenía la ocupación de decir, pues voy a hacer de comer o voy a atender, o sea, no, ya nada. Sí, yo creo que si los tuviera, sí lo hiciera, ¿verdad? Pero te vas acoplando a lo que tú, a cómo estás y a lo que tienes. Sí, realmente ahora sí que apreciaste lo que muchas veces promovemos en este negocio, que es la libertad. La libertad de poder decidir qué hacer con tu tiempo, decidir qué hacer con tu dinero, decidir qué hacer en muchos sentidos. Entonces, pues padrísimo. Yo sé que hay muchísimo más que platicar contigo, el tiempo apremia y me gustaría ya para poder, digamos, darle cierre a toda esta temporada, incluso déjenme decirles, quienes han llegado hasta aquí, de verdad que hemos trabajado por un cierre espectacular en esta segunda temporada, pero me gustaría que nos dieras un mensaje, Ale. Obviamente, esto está dirigido a propios y extraños, no solamente a personas que estén dentro de esta familia de sangre azul. Yo sé que hay muchas mujeres allá detrás de esta pantalla, detrás de donde estés escuchando esto, que han tenido una vida similar, que no ha sido su experiencia en la infancia lo que ha marcado su ahora, pero que sí a lo mejor tienen cierto temor en emprender en este modelo de negocio, que como decimos, te da la libertad de hacer y disfrutar de la vida. Qué mensaje, Ale, le lanzas a esas personas que nos están en este momento escuchando? Pues si tú estás pasando por una situación similar a la mía, que sientes que no hay otra cosa que hacer, hoy que escuchaste un poquito de mi historia, quiero decirte algo muy importante. Si algún día sentiste miedo, angustia o temor, quiero decirte que lo puedes lograr. La vida no cambia si tú quieres, cambia si tú decides tomar acción. El futuro que sueñas para ti y para tus hijos, aquí en Sherona lo puedes lograr. Así es, así es. Ale, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá, por abrir tu corazón, por abrir esta historia para todas las personas que han sido testigos de que siempre hay algo ahí que compartir interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, gracias por invitarme y por estar aquí. Yo estoy contenta. Muy bien, amigos, pues llegamos al final de esta segunda temporada. Para nosotros ha sido un placer poderles compartir cada una de las historias, algo especial, algo único. Así que estén pendientes de la siguiente. Gracias, yo soy Alexa Carlos. Un placer de verdad compartir con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, adiós.